Ya. Hola, buenas tardes para todos compañeros de la maestría en educación en la asignatura de didácticas activas. El día de hoy pues queremos compartir nuestra actividad desarrollada en equipo. Mi nombre es Laura Balbuena, psicóloga de profesión. Me encuentro en la ciudad de Bucaramanga y conformamos un gran equipo con mis compañeros que igual se van a presentar. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Patricia Hernández, licenciada en Educación Infantil y Preescolar. Vivo en Pacho, Cundinamarca. Para presentar a mi compañero. Bueno, mucho gusto, cordial saludo para todos los integrantes de la maestría, profesor. Mi nombre es Fernando Palomo Ávila, soy psicólogo, actualmente trabajo en el Colegio Técnico Benjamín Herrera de la ciudad de Bogotá, como docente orientador. Gracias. A continuación les vamos a compartir nuestra presentación, entonces, el estudio de caso. Aquí miramos la tabla de contenido, lo que vamos a presentar. Al inicio, que es un estudio de caso. Las cosas, ventajas y diferencias. Aplicación. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí, ahorita no te escuchamos. Se oye entrecortado. Bueno, el estudio de caso. ¿Qué es? Es el análisis intensivo y completo de un hecho específico, un problema o suceso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis y contrastar datos, reflexionar, complementar conocimientos, diagnosticarlo y en ocasiones entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución. Entonces, un estudio de caso nos en todas las indicaciones en la parte cualitativa. Los tipos de estudio de caso. Tenemos autores como en esas categorías están las instrumentales y las colectivas. Las primeras son casos con especificidades propias, las segundas instrumentales, las terceras colectivas. Jim nos habla de un caso único y de un caso múltiple. En relación con el caso único, dice que es focalizado en un solo caso, y en los casos múltiples hace alusión a que se hace realizar en varios casos. Las características como tal del estudio de caso en condiciones son: ay Dios. Aló, aló. Sí, aló. te escucho. Sí, ahí se escucha. Sí. Ok. Señor. Listo. Entrecortado. En este caso tienen que ser auténticos o tener una gran autenticidad. Esto se refiere a que tenga una situación concreta y específica basada en la... Sí, ya que no estoy escuchando que se entrecorta, tiene proporcionación en un dominio de conocimiento o de la acción, y de totalidad
la información necesaria y todos los hechos disponibles que hay en el momento. Estos estudios de caso nos dice la propuesta que hizo Michel en 1970 con respecto a la perspectiva didáctica. Algunas son las características del estudio de caso y en este momento en educación. Los autores Cerebrino y Fernández en el 2004 nos dicen que básicamente se fundamenta en tres características. La primera hace énfasis en la observación a largo plazo. La segunda, intereses por decidir la conducta. Y la tercera, en la recuperación. En el año 1994, la pedagogía e investigadora Gloria Pérez Serrano nos elaboró un listado con las principales características que deberían tener los estudios de caso. Nos decía ella que son particulares. Esto significa que solamente abarcan una realidad o tema específico, que son descriptivos, porque al finalizar un estudio de caso obtendremos una descripción exhaustiva y cualitativa, que son heurísticos porque descubren nuevos aspectos de un tema específico, y son inductivos. Basándonos en un razonamiento inductivo podemos elaborar hipótesis y hallar nuevas relaciones a partir de uno o varios casos concretos. Siga, compañera. Características principales de la metodología estudio de casos, criterios para usar el método de estudio de casos. El investigador puede estudiar el fenómeno objeto o la empresa o el estado natural, aprende de la situación y genera teorías a partir de todo lo encontrado. El estudio del caso es una manera apropiada de investigar en un tema en el cual se ha desarrollado poco o ningún estudio anteriormente. El método de caso le permite al investigador responder el cómo y al por qué, esto es, comprender la naturaleza y complejidad de los procesos que traman lugar. Este gráfico fue tomado de la Revista Internacional de Investigaciones en Ciencias Sociales. Siguiente diapositiva, compañero. No veo la diapositiva. Diferencia y ventajas en relación con otras propuestas metodológicas. Ventajas. Esta metodología cada vez es más empleada por diversos ámbitos de la investigación, según el autor Jean en 1989. Realiza el análisis del fenómeno u objeto de estudio en el contexto real. Utiliza múltiples fuentes de evidencias cuantitativas y cualitativas simultáneamente. Recolecta gran cantidad de información subjetiva. Tenemos algunas desventajas. No está argumentado en forma científica. Crea un perjuicio pese a constituir un método que ha permitido resultados muy positivos en el desarrollo de investigaciones importantes. Genera la imposibilidad de aplicar inferencias o técnicas estadísticas. En cambio, se ve influenciado por el juicio del investigador. Las ventajas, métodos apropiados para aprender de la realidad que requiere explicar relaciones causales complejas para producir perfiles detallados. General, teorías o aceptar posturas teóricas exploratorias de cambios longitudinales, según los autores Villarreal y Lander en el año 2007. Favoreció el surgir de metodologías cualitativas que abordan espacios de estudio de realidades complejas y cambiantes, donde no se extiende la investigación cuantitativa. Otras desventajas: carecen de confiabilidad de sus resultados y generalizaciones de sus conclusiones. Se enfrentan
a metodologías más cuantitativa y objetiva, como la metodología científica empírica. Bueno, en relación al método de aplicación del estudio de caso, mencionamos a Díaz Miguel en 2005 y a Montaner Salvador en 2008, quienes establecen etapas o fases para la aplicación del mismo. En el caso de Montaner, establece 3 fases denominándose preactiva, interactiva y postactiva. En la primera lo que busca es hacer el engranaje del estudio de caso frente a esa relación de categorías de estudio, tanto generales como específicas, la planeación de esas técnicas a utilizar, la información con la que se cuenta y los tiempos en que se va a ejecutar. La interactiva lo que busca es hacer la triangulación de esa información mediante recoger, reducir y relacionar esta información. La tercera fase, denominada postactiva, lo que busca es concluir ese resultado de ese estudio previo con una elaboración de un informe donde se dé cuenta de esa reflexión crítica lograda en la medida de la aplicación del método. Ahora bien, desde Díaz Miguel establece 3 etapas, estas más enfocadas en el desarrollo en el área del aula, donde su primera etapa es la familiarización del estudio. A nivel individual se busca un interés y una preocupación de carácter individual por conocerlo, por apropiarse, por investigarle. Se realizan pequeños acercamientos grupales guiados por el docente para ir conociendo las diferentes perspectivas de pensamiento del equipo. En la segunda etapa se da el análisis, donde se buscan empezar a dar acercamientos hacia la toma de decisión con el establecimiento de los puntos fuertes y débiles del estudio, de esas posibles alternativas de solución, que se concluyen en su tercera etapa, donde se realiza esa reflexión individual a partir de ese trabajo colaborativo y se da la preparación pues igual del informe. En la siguiente, pues vemos que nuestro estudio se basa en la investigación cualitativa. Por lo tanto, las técnicas más usuales para trabajar esta metodología son de tipo pues también cualitativo, como es la observación participante, la cual implica que el investigador esté en medio del contexto, es como un estudio de campo donde se permite conocer a la población en sus cotidianidades, en sus ritmos de vida, en sus comportamientos. La entrevista, que la conocemos como ese guión que puede ser libre, estructurado o semiestructurado para conocer un objeto específico de estudio. Los foros de debate son esos espacios de comunicación para dar a conocer los argumentos desde la postura de su experiencia y de sus conocimientos de los participantes. Y el análisis documental, pues propiamente es ese estudio con lupa de toda la información documentada en un análisis concienzudo. Para la buena aplicación del método es necesario seguir los 5 pasos. Primero, seleccionar el caso. Segundo, la planeación guía de trabajo. Tercero, triangulación de datos. Cuarta, análisis de la información. Y quinta, la realización del informe. Bueno, el estudio del caso en el entorno virtual lo asemejamos con estas 2 imágenes que nos muestra
y es un entorno virtual y un entorno presencial, donde podemos concluir que la aplicación del estudio de caso se puede dar en ambos escenarios, dado a que siendo esta última palabra la única diferencia puntual y es el medio en que se realizan, digamos que se deben hacer unos cambios en su proceso, unas adaptaciones que a continuación vamos a describir. Bueno, el estudio de caso en el e-learning nos puede mostrar las 4 formas de hacerlo más dinámico. Dentro de una plataforma virtual, indistintamente llámese educación a distancia, e-learning o semipresencial, siempre el estudio de caso va a tener estas 4 formas para realizarse. La primera es integrar imágenes o animaciones. La segunda, usar el Breaking Scenario. La tercera, incorporar momentos clave. Y la cuarta, presentar información interactiva. ¿Esto qué significa? Significa que la dinámica es utilizar dentro de las didácticas todas las herramientas tecnológicas disponibles. Para ello se utilizan las plataformas virtuales y dentro de ellas van subidos todas las partes didácticas como una guía y el estudio de caso como tal, utilizándose tanto en cualquier área de investigación, muy utilizada actualmente en psicología, en biología y en matemáticas. Obviamente se puede aplicar a cualquiera de los entornos y a cualquiera de las materias. Seguimos con la siguiente. Bueno, acá como equipo todos decimos sí al estudio de caso en la virtualidad, entendiendo que el objeto de estudio se da en su propio contexto y lo que la virtualidad nos permite es ver esa realidad como un todo, teniendo acceso a su pasado, su presente y su futuro, además que claramente que sin la existencia de estas herramientas TIC no pudiéramos conocer muchos de estos contextos. Por ello, la virtualidad nos permite capturar realidades complejas, se encuentra al alcance de todos, como dice allí, a un solo clic, acortando tiempos y distancias. Nos permite conocer cambios, los cuales encontramos como anuncios en la globalidad de la información que tenemos en la web 2.0. Por lo tanto, también nos enfrentamos a nuevas formas de conocer. Ya este estudio del caso no sería solo etnográfico en el contexto real y directo o por medio de los libros en físico, sino también nos permite acercarnos a otros medios de información o de conocimiento, como son las redes sociales, las posibilidades del correo electrónico, de los formularios de Google Chrome, del Drive, de YouTube, que nos permite también tener un conocimiento de las realidades sociales que estudiemos. Asimismo, nos permite una optimización de recursos en tiempos económicos también y de información y humanos también. Ahora, como dificultades, mencionamos que con el constructo que hablamos al inicio de que la diferencia de la virtualidad y la presencial es el medio y las herramientas que tenemos a nuestro alcance, podemos determinar como dificultades igualmente las planteadas en las lecturas realizadas, en cuáles nos... Salvador en 2018 nos da a conocer que las implicaciones que tiene el investigador son a nivel personal, si se encuentra en medio de ese contexto, de ese entorno a estudiar, de salud frente a la organización del tiempo, la demanda que implica el estudio y que si de no llevarse de la mejor manera
nos puede afectar generándonos estrés, implica la capacidad cognitiva de organizar, depurar, de definir toda la información, todas las ideas, toda esa triangulación de información que se nos da, y más en la virtualidad por el alcance a que es mucho, y si no la sesgamos, si no la delimitamos, pues se nos puede volver complejo llegar a conclusiones puntuales y a unas soluciones concretas. También se presenta la dificultad en la divulgación de nuestros resultados a nivel científico y profesional, dado que por este tema de la virtualidad, pues se tienen que asegurar muchos criterios que exige esa divulgación, como la confiabilidad, los canales de comunicación adecuadas y los procesos que hay para llegar a impactar positivamente este estudio en un ámbito mucho más global y profesional. Como recomendaciones se tiene apoyar las 3 fases en herramientas digitales. Ser aplicada a poblaciones con muestra pequeña. Diseñar instrumentos mixtos que suministren información cualitativa y cuantitativa para dar mayor confiabilidad al estudio y versatilidad en su análisis. Bueno, muchas gracias a